está imputado de homicidio simple con dolo eventual de sus propios amigos. Es el conductor de 19 años, Joaquín se llama, que manejaba el auto en Tigre. Hace un ratito se quebró ante el fiscal, lloró, pero se negó a declarar, probablemente aconsejado así por su abogado. Estamos viendo las imágenes del accidente. Los chicos estaban reunidos y en la madrugada del domingo Joaquín en el auto de su papá, un Audi, un auto de alta gama y que rápidamente eleva su velocidad, pierde el control del auto, chocan contra una columna, dos de los chicos mueren, el otro sobrevive y Joaquín tiene lesiones leves. El problema es que cuando le fueron a hacer la alcoholemia tenía 1,38 de alcohol en sangre, lo que obviamente complica su situación y la lleva a esta carátula que le puso el fiscal de homicidio simple con dolo eventual. Con esta carátula, Beppo, el periodista, también por un hecho de tránsito, fue condenado a 9 años de prisión. El Audi era del papá, lo que no está claro es si se lo había prestado o si los chicos lo sacaron sin pedir permiso. Lo que estaba haciendo Joaquín era llevar de Tigre a Benavides a uno de sus amigos cuando pasó este accidente. Es muy difícil abordar este tipo de temas. Acabamos de leer un tuit del papá de uno de los chicos y una de las frases más impactantes que decía es: mi vida se apaga, ¿no? Lo difícil es pensar en un papá que pierde un hijo de esta forma. Nosotros estamos en comunicación con Fabián Ponce, él es presidente del Observatorio Vial Latinoamericano y seguramente hablaremos de estadísticas y de todo aquello que tiene que ver con la accidentología vial en nuestro país, pero también de las historias que hay detrás de cada persona. Fabián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, estamos muy impactados, como siempre, cada vez que vemos que hay chicos de estas edades, bueno, todo el mundo que pierde la vida en un accidente de tránsito, pero en estas condiciones, ¿no? Y ponernos en el lugar de esos padres. Sí, la verdad que es terrible, teniendo en cuenta que es la principal causa de muerte entre 14 y 35 años, son justamente los siniestros viales, ¿no? Y muchas veces es la combinación de la impericia con la velocidad, del alcohol, factores que se van sumando, la nocturnidad y que después terminan en este tipo de hechos, ¿no? Que, terriblemente lamentables, con una alta cuota de irresponsabilidad, de desidia, sin medir las consecuencias. Y bueno, esto es lo que pasa habitualmente, no nos sorprende realmente porque esto es algo habitual. Es tremendo lo que estás diciendo, Fabián, por eso te decía que intentaba tratar este tema con el mayor de los cuidados, sabiendo que sus papás podrían estar escuchando, pero además están con todo el dolor. Vos decías impericia, negligencia, ¿qué es lo que hace que un chico que sabe que no tiene que tomar antes de manejar, lo haga, termine haciéndolo y con amigos y con responsabilidad de otros? ¿Qué análisis se hace sobre esto? Bueno, como primera medida de cuestiones fisiológicas en el hombre, hasta los 25 años no se termina de desarrollar el sentido del riesgo. Y por otro lado, hay varios sentimientos que se juntan, ¿no? La impunidad de saber que cualquier cosa que pase, en general las penas son mínimas, o salvo algunas honrosas excepciones. Por otro lado, la sensación de omnipotencia, a mí nunca me va a pasar, y más siendo tan joven. Y por otro lado, también, lamentablemente, hay una cuestión de falta de límites. Es probable que los padres estén viendo esto y que muchos otros padres que tienen la suerte de que sus hijos no hayan pasado por estas circunstancias, pero es el momento también para reflexionarlo, ¿no? No sé si es tan lógico que un chico esté manejando ese tipo de vehículos a esa hora, cuando está prohibido hacerlo. O sea, acá hay una cierta cantidad de factores que se suman. No podían estar circulando por la calle. No tenían tal vez la experiencia para manejar ese tipo de vehículos, había alcohol, había velocidad, había un auto que, prestado o robado, cualquiera de las dos formas, hay responsabilidad de parte de las familias también. Entonces, no era un menor de edad, era una persona que ya tenía 18, 19 años. Entonces, todas esas cuestiones hoy nos lamentamos, pero en general era previsible que pudiera pasar y que pueda seguir pasando este tipo de circunstancias cuando no tenemos límites claros, ¿no? Hoy parece que la sociedad carece de esos límites y que todo nos lamentamos cuando ya el hecho sucedió.